Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Les saludamos en este momento a través de la radio de los veracruzanos y a través también de la televisión de los veracruzanos. En esta transmisión también multiplataforma, por la cual estamos llegando a 8 entidades de la República Mexicana y cobertura mundial a través del www. Me da mucho gusto que usted nos esté acompañando. Saludos hasta cualquier parte del mundo donde se encuentra una veracruzana y un veracruzano. Entremos en temas coyunturales de lo que hoy estaremos hablando. Y es que en México se estima se practican 880,000 abortos anualmente, con un promedio de 33 abortos cada año por cada 1,000 mujeres, en edades de los 15 hasta los 44 años, con la modificación de los artículos 149, 150 y 154. Diputados del estado de Veracruz aseguran se busca salvar la vida de las mujeres, principalmente de raíces indígenas de escasos recursos, que en su mayor porcentaje son abusadas por miembros de su propio círculo familiar. Reformar las leyes veracruzanas abonaría, dicen los diputados, a resolver un problema de justicia social. Del 2014 a la fecha, 60 mujeres han sido privadas de su libertad por el delito de aborto u homicidio en grado de parentesco, como ahora le llaman. Para hablar acerca de este tema, se encuentra esta noche en el estudio el licenciado Marcial Padilla González. Él es licenciado en Filosofía, director de Comparticipación, organización de ciudadanos que promueven valores fundamentales de la dignidad humana en la agenda pública, que nos está visitando esta noche desde Monterrey, Nuevo León. Marcial, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Y pues de lleno entramos con las preguntas. ¿A qué debemos la visita de Marcial Padilla a la capital del estado de Veracruz? Sí, vine a visitarlos para impartir una conferencia sobre el derecho a la vida. La impartimos el día de ayer. Ahí pudimos hablar sobre una aproximación a partir de los hechos biológicos, un análisis jurídico y luego finalmente una aproximación bioética en relación con el tema del derecho a la vida, sobre todo en su origen. Y ahí nos encontramos con la evidencia incontrovertible de que al afrontar este tema, la aproximación justa y razonable es aquella de visibilizar ambas vidas. Aplicar algo que en Comparticipación proponemos y se llama la regla de los dos. Que los dos vivan y los dos estén bien, madre e hijo. Esa sería entonces, Marcial, la contrapropuesta de Comparticipación a la iniciativa de las diputadas y los diputados veracruzanos y sobre todo también a estas iniciativas que se están moviendo desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, de esta modificación a los artículos 149, 150 y 154. Es correcto, porque fíjate que al aproximarnos al tema del derecho a la vida en la primera etapa de gestación, muchas veces olvidamos que el primer interesado es el bebé en gestación, el que está muriendo. Claro. Mencionabas al inicio de la cápsula que hay 880,000 abortos, ¿no? Pues son 880,000 personas que no llegaron a nacer. O sea, ese es el número real. O sea, el número de afectados de mayor calidad fueron ellos. Y de modo que no visibilizar esa vida también, principalmente es una violencia. Se tiene que evitar la violencia por la invisibilización de esa vida en gestación, también evitar la violencia por el condicionamiento del respeto a esa vida por sus circunstancias o la violencia por el condicionamiento del respeto a esa vida por el grado de desarrollo. Lo justo y razonable, insisto, es aproximarnos desde una perspectiva propositiva donde se deje un debate de ver a quién matamos y entremos en una discusión de partamos de que todos vivimos. Y entonces estoy seguro que todos los mismos promoventes se podrán sumar a los que creemos en una lógica de salvando vidas, ver cómo construimos vidas dignas. Muy bien. De acuerdo a su agrupación, ¿cuáles son los derechos que tiene la mujer en este momento que hay finalmente tanta polémica al derecho de decidir? Se hablan de mujeres que han sido violentadas sexualmente, abusadas y que incluso contagiadas de ciertas enfermedades. De acuerdo a el criterio de la asociación que usted representa, ¿cuáles son los derechos de la mujer? El derecho es, primero que nada, es un derecho y corresponsabilidad de mantener visibles ambas vidas.
Es decir, cualquier discurso en el que fragmentamos la aproximación, ya estamos ejerciendo una violencia sobre alguno de los dos involucrados. Entonces, partamos de una situación donde madre e hijo son parte de un drama y de una tragedia. Propongamos, y entonces pasemos del debate al discurso, donde nadie pierde la vida. A ninguno se la quitamos. Entonces ya empezamos a construir. Y entre otras cosas, identificamos que, para empezar, el bebé en gestación no es ningún criminal. O sea, la verdad es que el que menos puede ser acusado de ser responsable y que deba de sufrir la pérdida de su vida es el bebé en gestación. Eso todos lo vemos. Nos ayuda a pasar de debatir algo donde vamos a matar a alguien y decir, ahora sí, vamos a castigar el crimen. Y sobre todo, podríamos pasar ya a políticas públicas mucho más propositivas, insisto, de vida digna. Vamos a crear condiciones de convivencia, de educación, y si se da la gestación, de gestación, donde madre e hijo no nada más se vean como diciendo forzado a que no lo mates y tú a que llegues a nacer y me olvido de ti. ¿Sí? Insisto, es un cambio de óptica, es un cambio de óptica. La regla de los dos es una forma propositiva de pasar de un debate donde matamos a alguien, ¿sí?, a una propuesta de construcción de agenda social de vida digna. Que los dos vivan, primer paso, que los dos estén bien, segundo paso. Ahora, ¿qué se votará en el Congreso el próximo jueves 28 de septiembre? ¿Y cuál es su opinión al respecto de este mismo desempeño y trabajo legislativo que las y los diputados están haciendo en la entidad veracruzana por esta lucha que se hace al interior del Congreso y que muchos colectivos también de mujeres, en su mayoría, están apoyando para despenalizar el aborto en la entidad veracruzana? Sí, mira, yo creo que existen problemas reales y que existen, primero, aproximaciones fragmentadas que en vez de solucionar un problema, cubren una violencia con otra violencia incluso mayor, ¿sí? Estoy absolutamente convencido de que lo que requiere toda la sociedad veracruzana y que los mismos promoventes también se pueden sumar y serán bienvenidos, es una aproximación, insisto, de dejar de ver una lógica de a quién matamos y partamos de una lógica de creemos políticas públicas de acogida y construcción de vida digna. Quiero plasmar esto en algo muy concreto. Imagínate que en vez de estar debatiendo a ver cuándo o en qué circunstancias te puedo matar antes de nacer, entremos en una situación de leyes y luego programas implementados, fondeados, ¿sí?, con presupuesto, para lograr que al nivel micro, el primer nivel de experiencia social, por ejemplo, la muchacha en vez de tener miedo por su embarazo, ¿sí?, tenga papás que la acogen y papás de ella que ven a un nieto, que saben, voy a acoger una vida y se sienten capaces de acogerla, aprenden a acoger una nueva vida. Vamos a agregarle algo más, en un ente intermedio. ¿Qué tal si la muchacha, en vez de tener miedo porque su vida se va a trastocar, encuentra que hay un camino de solución para una maternidad que le permita seguir estudiando? Políticas de familia o de maternidad donde además se facilite la corresponsabilidad del padre, porque con mucha frecuencia se puede saber quién es. Entonces son lógicas distintas, no sé si me explico. Sí, es una lógica donde problemas reales encuentran soluciones que no dan violencia por violencia, sino vida por violencia. Marcial, en el caso de que una mujer sufre abuso sexual, sí, ¿cómo llegar a esto que usted está planteando en el sentido de ver a una persona que está naciendo fruto de un abuso sexual, de una violación, verlo como algo deseado? ¿Cómo hacer que esta joven, violentada sexualmente, forzada, lo vea como su hijo sin ese resentimiento, sin ese rencor? Y cómo hacer también que la familia de esta joven abusada vea a este niño o niña, como anteriormente lo describía usted, como una persona, un integrante más de la familia, como un nieto. ¿Cómo hacer todo esto? Finalmente hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Y además hay que agregar en la narrativa al bebé mismo, ¿eh? O sea, no podemos dejar de incorporar a la narrativa toda la dignidad ineludible de esa vida humana. A partir del momento de la fecundación, porque esto es parte de lo que se comentó en la conferencia, sí, a partir del momento de la fecundación hay 4 hechos absolutamente indiscutibles. Hay vida. Por tanto, lo que se haga es matar.
Segundo, esa vida es humana, no es una vida de otra especie. Entonces está matando a un ser humano. Tercero, es distinta del padre y de la madre. Ya hay un hijo. Lo que se haga es atentar contra la vida de un hijo. Y es la misma vida de ese hijo por todo el periodo. Antes o después va a ser la misma vida. Entonces, ya una aproximación donde incorporamos a la narrativa, que podría empeorar mucho más, ¿eh? O sea, obviamente la realidad, tristemente, la realidad puede superar a la imaginación. Claro. Sí, nada más, en nuestra narrativa y por tanto en nuestra lógica de agenda social que luego se plasma en política pública, no debe ser o soy violento contigo invisibilizándote, o soy violento contigo poniéndote a ver qué examen te pongo para no matarte. Tus papás te tienen que haber portado bien, tu papá tiene que haber sido buena persona, tienen que tener dinero para mandarte a la escuela. Eso no es la lógica con la que podemos tratar a un ser humano. Independientemente de los recursos económicos de tus papás, no tengo por qué quitarte la vida. Independientemente de tu origen, no tengo por qué quitarte la vida. Apliquemos, insisto, la regla de los dos. Que los dos vivan, partamos de que los dos vivan, que los dos estén bien, madre e hijo. Y estoy seguro, pero de veras, absolutamente seguro, que como sociedad en Veracruz y en México vamos a abandonar, insisto, un debate que no tiene sentido. No tiene sentido entrar en un debate de violencia sobre violencia, de a ver cuándo te mato, y a ver si por fin dedicamos el tiempo, el esfuerzo y el presupuesto del Congreso a una lógica de vida digna. Hasta que no pensemos en vida digna, vamos a estar perdiendo el tiempo y traicionando también a los veracruzanos y a las veracruzanas ya nacidos y a los que están en gestación. Ahora, el Observatorio de Mortalidad Materna en México indica que Veracruz mantiene el segundo lugar nacional de muertes maternas desde 2011. Es decir, ya llevamos varios años ahí encabezando estas encuestas. Lo que ocurre en la entidad veracruzana es una problemática de falta de justicia o una cuestión de políticas de salud, Marcial. Es una cuestión de políticas de salud integrales, porque lo mismo, esa narrativa es la narrativa donde quedó invisible alguien. Insisto, o sea, una correcta sería tantas madres murieron y también tantos hijos murieron en ese proceso. No todos los hijos habrán muerto en ese caso, a lo mejor muchos sí. Hay abortos que no son provocados, pero que se podría haber salvado la vida. Una mejor atención en el periodo del embarazo, la diabetes gestacional, etcétera. El punto de partida es no ejercer esos tres tipos de violencia. No invisibilizar, no condicionar por circunstancias socioeconómicas muchas veces y no ser violentos por condicionar por el grado de desarrollo. Por último, ¿por qué motivo la Iglesia Católica, comunidades también cristianas, en estos momentos hay una sinergia ya entre las ideologías de ambas iglesias, condenan la solicitud de modificar el artículo 149 del Código Penal para que sea permitido el aborto antes de las 12 semanas de gestación? Bueno, ahí sería necesario que hablara una autoridad eclesiástica para decir por qué desde la doctrina de una autoridad eclesiástica no. A mí me parece que somos seres humanos independientemente de nuestra confesión religiosa. Es una cuestión de principio, de humanidad, de mínima dignidad como ciudadanos, el que logremos abordar estos temas con una lógica, insisto, donde partamos de que no se le debe, no se puede, ¿sí?, quitar la vida a un ser humano en ninguna de sus etapas. Es lo que está presente en los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, artículo 4, fracción primera, la Convención sobre los Derechos del Niño. Está presente también en la modificación que se hizo a la Constitución Federal al abolir la pena de muerte. ¿Cuál es el bien que se tutela? La vida. Y finalmente la Constitución del Estado de Veracruz también lo contempla. De modo que, si no en otro lado, yo creo que Veracruz es el primer lugar en todo México donde esta iniciativa es una iniciativa que puede servir, o sea, no voy a negar, para enfatizar ciertas problemáticas que deben de ser atendidas, pero desde luego la iniciativa misma no las resuelve. No las resuelve porque parte de una forma de violencia por invisibilización donde se omite esta regla de los dos. O sea, que los dos estén vivos y que los dos estén bien. Marcial Padilla González, licenciado en Filosofía y director de Comparticipación. Le agradecemos que esté esta noche con nosotros en el espacio de la entrevista y sobre todo que nos esté hablando la postura de esta misma asociación, de esta misma organización que tiene que ver con la ley de dos, ¿no? La regla de los dos. La regla de los dos,
siempre anteponer la salud y el bienestar de las dos personas. Que Así los queda dos claro. estén vivos, que los dos estén bien. Así Muchísimas gracias por Gracias. estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos del otro lado del estudio a despedir este informativo. Adelante, Adriana.